Hace unos días apareció una morsa gigantesca en una parte de las costas del Reino Unido. Inmediatamente un montón de ecologistas acudieron a la playa, como siempre ocurre, y allí les pusieron las alcachofas para preguntarles cómo es que este gran animal ártico ha llegado hasta aquí. Y imaginaos, ya dijeron lo que siempre dicen, y esto es que es un refugiado climático. La pobre morsa, a la que llamaron Thor, como el dios del trueno de la mitología, hijo de Odín, rápidamente se fue y se marchó. Bien, ¿hasta qué punto estos hechos que ocurren son diferentes? Miren, ¿por qué estamos recibiendo muchas noticias y por qué parece que ocurren más cosas en el mundo? Ocurren más cosas porque cada ciudadano tiene un móvil y cada móvil tiene una cámara. Prácticamente todo es filmado o fotografiado. Cualquier cosa que ocurra en cualquier lugar, cualquier animal que aparezca, que antes hubiera sido un avistamiento extraño, que hubiera aparecido en una pequeña nota en un anuario de zoología, ahora tiene imágenes. Tiene imágenes y eso significa que aparece en los noticieros, con lo cual es mucho más manipulable todo. El hecho de que las morsas lleguen a las costas británicas no es tan infrecuente. Ha pasado pues desde 1988, está registrado en 2013, en 2018 e incluso 2 en 2021. Y es totalmente habitual, porque los mamíferos marinos, cuando a las poblaciones les va bien, no les va mal, tienen que crear nuevas colonias y entonces hay machos jóvenes que se llaman exploradores, que se van de allí porque los machos dominantes no les dejan reproducirse y entonces se aventuran a explorar nuevos territorios. En ese caso no van al norte porque sería una estupidez y porque poco norte les queda, en el polo idem, y bajan hacia el sur y llegan a aguas británicas. Con lo cual, el hecho de que haya morsas en aguas británicas de paso, no solo no es que no sean refugiados climáticos, es que significa una buena noticia. De hecho, los datos así lo corroboran. A las morsas desde 1978, fijaos, en 1978 Matt Ridley, uno de mis biólogos favoritos, fue por la zona de Svalbard, que es el Ártico noruego, y registró que había aproximadamente 100 morsas en aquel lugar. ¿Sabéis cuántas hay ahora? Bueno, pues el último estudio ha registrado en ese mismo lugar 5.500. Es decir, en 40 años han pasado de 100 a 5.500 morsas. ¿Por qué estas noticias no las dan las ONGs ecologistas y mucho menos las televisiones y los noticieros? Pues porque ellos viven del problema, no de la solución. Viven de que el problema sea permanente. Para recibir donaciones tienen que vender miedo y tienen que decir que todo va fatal, que los pobres ositos se están quedando sin hielo y que las morsas están apareciendo en Inglaterra porque el cambio climático está bien. Es absolutamente acientífico, por mucho que a usted le parezca. En Netflix, en 2019, el propio Sir David Attenborough, mi admirado documentalista que tanto me causaba impacto cuando yo decidí hacerme documentalista también, en uno de sus documentales salieron unas morsas que se caían por un acantilado, ¿no? Y Sir David dijo que esto se debía al cambio climático. Qué desastre, qué decepción, y desde entonces ya no sé si hablarles a mis alumnos de este señor porque se ha vendido completamente al globalitarismo. Después, un miembro del equipo declaró que las morsas que habían caído por el acantilado lo habían hecho porque detrás de ellas, que no se veía en las imágenes, había un oso polar que las estaba acosando. No tenía nada que ver con ningún cambio climático. Y de hecho, el hielo marino apenas ha disminuido desde hace prácticamente 300 o 500 años. En algunas zonas aumenta, en otras baja, pero la media no ha cambiado en absoluto, ¿no? No solo eso, sino que las ballenas jorobadas se han multiplicado por 8. En Georgia del Sur, los lobos marinos, esto es un diente de lobo marino, que siempre me lo verán, o me lo veréis aquí. Esto es la mitad, fijaos lo grande que es, porque el indígena que lo hizo, lo cortó, sería el doble, ¿no? Estos son recogidos en la playa, donde hay esqueletos que mueren y tienen permiso para recogerlos, se recogen de los cráneos, ¿no? Los sacan y hacen artesanía con ellos. Bueno, pues los lobos marinos también se han recuperado hasta llegar a más de 4 millones.
los elefantes marinos, los pingüinos rey, todos ellos, todos estos animales, vamos a ver, una cosa es que estén adaptados al frío y otra es que les guste el frío, no son idiotas. Ellos pueden soportar el frío, pero si hace menos frío, mucho mejor. Aún así, la banquisa no se ha reducido ni en el Polo Norte ni en el Polo Sur en términos generales. Ellos eligen cuando en una determinada península, por ejemplo, hay un poco menos y te cuentan eso, pero no te cuentan que en el otro lado ha habido un aumento del hielo, ¿no? La doctora Susan Crockford, que es una de las mayores expertas en osos polares, ya hace mucho tiempo que desactivó esta alarma del oso polar, diciendo que los osos polares no solo han mantenido la población, sino que han aumentado considerablemente. O sea, había unos 2.600 en 2001, estoy hablando de estudios, 2.600 en 2001, más o menos, en unas zonas de la Columbia Británica, y en esa misma zona, en 2015 ya había 31.000, de 2.000 a 31.000. Fijaos las cifras. ¿Por qué esto no se dice en todas partes? Esa es otra cuestión, ¿no? Otros animales a los que les favorece el calentamiento, los albatros, por ejemplo, y muchas de las aves que crían en islas enormemente frías. Todos sabemos que las aves ponen huevos y que los huevos tienen un problema de calor y que por eso tanto los pingüinos, que los tienen que llevar sobre sus patitas, como los albatros gigantes y estas aves que nidifican, menos frío significa mucho más éxito reproductivo, y de hecho las poblaciones de albatros también aumentaron. Entonces, bueno, a veces hay que explicar las cosas con exactitud y con términos científicos, y no siempre todo es el cambio climático y parece que se está derritiendo el mundo. Lo que realmente mata a los animales no es el calor, es el frío. Me diréis, bueno, pero es que los animales de los desiertos también lo pasan mal. No lo pasan mal por el calor, lo pasan mal por la falta de agua, que es distinto. No es lo mismo calentamiento que falta de agua. En los lugares tropicales es donde hay más vegetación, y es porque allí también hay agua además de calor. Es decir, es el frío lo que es limitante mucho más que el calor. El calor extremo, por supuesto, pero un poco más de calor no, en absoluto. Por otra parte, todos aquellos animales que comen insectos, que no somos nosotros, no somos entomófagos, aunque nos quieran convertir en ello, todos los animales que comen insectos se ven favorecidos porque los insectos en el hemisferio norte desaparecen con el frío, no pueden soportar el frío. Entonces, los insectos, los adultos desaparecen y, digamos, las fases larvarias o los huevos permanecen en el suelo hasta que vuelva el calor. Bien. En algunos lugares donde están al límite de eso, un poquito más de calor hace que los insectos no desaparezcan o desaparezcan menos tiempo. Si los insectos desaparecen menos tiempo, todos aquellos pájaros, todos aquellos anfibios, todos aquellos reptiles y todos aquellos animales, bueno, también mamíferos como los murciélagos, que coman insectos, se ven favorecidos y aumentarán sus poblaciones. ¿Por qué nos están diciendo que va a ser un desastre? No lo sé. Incluso un cierto calentamiento puede provocar que haya más especies híbridas, es decir, que algunos animales no se encuentren. ¿Sabéis lo que está ocurriendo? Están ocurriendo cosas increíbles. Algún derretimiento en algún lugar concreto, como os he dicho antes, de la banquisa polar, está haciendo que osos polares se encuentren con grizzlies. Y surja el amor, y entonces copulen y haya puede salir un animal híbrido. Este animal híbrido no es estéril, puede reproducirse a su vez, y esto es un enriquecimiento genético que puede dar lugar a nuevas especies. Es una de las maneras como la naturaleza crea nuevas especies, ¿no? Ya le llaman el Grolar bear, el oso Grolar, que es grizzly con polar, grizzly más polar, Grolar. En fin, también está ocurriendo con lobos, coyotes y perros, y con mariposas en algunos lugares del mundo. Luego vamos a ver esto del supuesto calentamiento, incluso si ocurriera, que no estoy diciendo está ocurriendo, no tiene nada que ver con el hombre, pero hay ciclos y estamos en un ciclo en el que hay un poco de calentamiento que después revertirá, no es ninguna tragedia. Igual que tampoco lo es para los pobladores del sur de las Islas Británicas, cuando los acantilados del sur de Inglaterra se conviertan en Marbella. No creo que estén en contra de eso. Bueno, pues nada, otro día os cuento otras cosas. Un aullido.